Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy entrevisto a Javi Maeztu, que quizás lo conocéis más por El Kombuchero en redes sociales, y vamos a hablar de un tema que últimamente está generando como muchas confusiones o se dicen mal, que son los probióticos y los alimentos fermentados. Así que bueno, antes de nada y de que Javi nos cuente bien, bienvenido Javi, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme, Marta, es un placer estar aquí, de verdad. Y bueno, preséntate tú mejor, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cómo has llegado hasta aquí. Pues a ver, soy Javi Maeztu, tengo una cuenta de Instagram que se llama El Kombuchero, entonces mucha gente me conoce por lo del kombuchero, aunque hago muchas otras cosas aparte de kombucha. Me considero fermentista y divulgo sobre fermentación alimentaria desde hace 6 años en Instagram, pero bueno, llevo en todo este mundo casi, pues diría, más de 10 años, ¿no? Yo empecé un poquito, pues como todo el mundo que se mete en los temas de alimentación, ¿no? Empieza a hacer un cambio de hábitos, por lo que sea en la vida, un cambio de hábitos que te lleva a meterte un poquito en la alimentación, a querer aprender cosas nuevas. Yo en mi caso, por aquel entonces, estábamos hablando hace 10 años, por aquel entonces no estaba ni Carlos Ríos con su real fooding ni nada de eso. Yo por aquel entonces lo más parecido que encontré fue la dieta paleo. Y de hecho, incluso tampoco había demasiado en español por aquel entonces. Me acuerdo que sacaba mucha información de la Fundación Weston Price y blogs americanos y cosas de un poquito por allá, ¿no? Y nada, a raíz de eso, pues un día viendo algún blog, no me acuerdo cuál era exactamente, pues me salía algo sobre la kombucha. Yo por aquel entonces no tenía ni idea de lo que eran los alimentos fermentados y muchísimo menos la kombucha. Pero yo siempre he sido muy de pues hacer mis experimentos, de hacer mis cosas, de toquitear, no sé, me llamó mucho la atención, de hacer unas bebidas en casa que fueran espumosas, que pudieras poner todos los sabores del mundo, pues me pareció una cosa como por lo menos curiosa. Y dije, bueno, voy a probar, ¿no? ¿Qué es lo que es esto? Y claro, en España por aquel entonces no había entre menos y nada. Y nada, me metí en eBay, compré un SCOBY, que es el cultivo para hacer el kombucha. Me llegó a casa, pues empecé a hacerla. Yo no tenía ni idea cómo tenía que ser un SCOBY de verdad. Yo lo hice y bueno, eso fue un desastre total y absoluto. Se me llenó todo de moho, olía fatal. Dije, ay, madre mía, esto es súper difícil. ¿Cómo voy a hacer esto? A ver si me voy a intoxicar y me voy al hospital. Fatal. Bueno, pues ahí ya me empecé a meter un poquito, a investigar más profundamente. Digo, a ver, voy a darle una segunda oportunidad. Y ahí sí conocí una empresa española que se llama La Kombuchería, que fue la primera que hubo en España. De hecho, fueron los que pelearon en Europa porque la kombucha se pudiera vender como alimento en España. Bueno, tiene una historia, pues fueron un poquito los que hicieron todo esto de la kombucha en España, ¿no? Y por aquel entonces ellos vendían SCOBYs de kombucha y vendían kombucha. Y yo me compré un SCOBY de kombucha sin haber probado la kombucha, realmente. Hice un poco todo como al revés. En vez de gustarme la kombucha y después hacerlo, empecé a hacerla sin saber cómo tenía que saber. Y nada, bueno, pues empecé poco a poco. Al principio eran bebidas muy avinagradas, después les fui cogiendo el punto. Y nada, empecé a empaparme de toda la información que podía tener en ese momento. Me compré algún libro en inglés, pues empecé un poco a investigar, ¿no? Y eso me llevó a meterme más en lo que es la fermentación.
Porque claro, la kombucha, una vez que empiezas y te gusta el proceso, ya empiezas a buscar más cosas, ¿no? Sobre todo sabiendo que es un mundo, bueno, por aquel entonces no sabía que era tan amplio, pero cada vez que abres una puerta se te abren 27.000. Entonces, yo me metí en el mundo de la fermentación por la kombucha, pero en el momento que empecé con los vegetales fermentados, con el kéfir de leche, con el kéfir de agua, bueno, con 1000 cosas, después ya con el tempe, con el miso, con, no sé, 1000 millones de fermentados, pues se me abrió un mundo, ¿no? Se me abrió un mundo, me hice muy friki del tema, empecé a experimentar con todo y hace como 6 años pues empecé con una cuenta de Instagram sin ánimo absolutamente de nada, yo subía mis kombuchas ahí y no ponía ni pie de foto ni nada, pues empecé a subir, ¿no? Y la cuenta empezó a crecer y poco a poco pues fue creciendo, poco a poco empecé a explicar un poquito más las cosas, poco a poco yo fui estudiando cada vez más, no solo sobre los procesos de fermentación, sino un poco más la parte de microbiología, de qué bacterias y qué levaduras formaban parte en cada proceso y bueno, y después eso llevó que fue creciendo hasta que empecé a hacer talleres presenciales sobre kombucha, empecé a enseñar a gente ya de una forma un poquito pues más activa, ¿no? Después, sí es verdad que me saturé un poco del tema y dejé Instagram y todo este mundo durante casi 1 año y medio. Dije, hasta aquí, las redes sociales pueden conmigo. Pero después de ese año, la verdad es que lo utilicé mucho pues para hacer 1000 cosas, en el fondo, para seguir investigando. El tema de la microbiología, empecé a estudiar un poquito más en profundidad, con libros un poquito más académicos. El tema de la fermentación, pues sí, seguí experimentando con diferentes tipos de misos, de tempes, de preparaciones con koji, de poner koji incluso a carnes, a verduras, preparaciones raras. Pues empecé pues, a hacer cosas más alternativas y que realmente me gustaron mucho, ¿no? Entonces llegó la pandemia, llegó la cuarentena y dije, voy a retomarlo, pero quiero retomarlo de una manera diferente, ¿no? Quiero divulgar de verdad, ¿no? Todo esto que sé, quiero transmitirlo. Y le di un poquito la vuelta a todo y empecé pues a sacar post divulgativos, explicando un poquito cada vez más las cosas más en profundidad. En septiembre saqué un manual gratuito que se llama Descubre la kombucha, para que todo el mundo pues que quisiera hacer kombucha pues tuviera una guía muy sencilla, pero que tuviera todo lo necesario para poder hacer kombucha de una manera segura y sin ningún tipo de problema en casa, que a veces sí hay libros, hay blogs y tal, y te metes en lo que es el mundo de internet y empiezas a navegar y al final no sabes por dónde coger, por dónde no coger. Entonces yo empecé a aportar un poquito pues mi granito de arena con ese manual. Ese manual la verdad es que fue un boom. Se descargó muchísimas veces, se lo pasó muchísima gente, la cuenta duplicó de seguidores, empezó a haber mucho más movimiento y bueno, todo eso fue creciendo un poquito. A final de marzo del año pasado saqué un librito que se llama Mis primeros fermentos, que va sobre, pues para aprender a hacer fermentaciones acidolácticas de vegetales, pero desde un principio de una manera súper, súper, súper sencilla, pero que tenga todo, pero no solo, yo no explico pues las recetas, sino explico los procesos, ¿no? Simplemente yo te doy las herramientas y después la persona puede hacer 1000 experimentos en casa sin necesidad de nadie y bueno, ese era un poquito el objetivo. Y nada, fue bastante bien y pues a partir de entonces, pues nada, de seguido pues divulgando por internet, preparando otros proyectos que la mitad se han quedado en el tintero, pero algún día saldrán, pues un poquito así, participando en entrevistas, divulgando y hasta hoy. Qué bien, me encanta la historia porque además aquí se ve como la pandemia para algunos fue como ese momento de calma y de venga, voy a poner en orden todo lo que he hecho hasta ahora. Totalmente. Seguro que después de este episodio, cuando hayáis terminado de escucharlo, os entren ganas de fermentar y os recomiendo 100% el ebook del que nos estaba hablando Javi, que es súper sencillo pero completo a la vez. O sea, yo creo que has logrado algo muy difícil. Muchas gracias. En cuanto sabes mucho y quieres plasmar todo, pero de repente se te va de las manos, pues no, en este libro está perfecto. Así que Sí, vamos tijera mucho. Sí, porque si no, podrías hacer aquí... vamos a meternos ya y vamos a explicar que estamos hablando de fermentados, pero a lo mejor hay alguien que no sabe lo que son los alimentos fermentados. Así que, ¿qué son los alimentos fermentados? Y, bueno, sí, ¿qué son los alimentos? Bueno, los fermentos o los fermentados son alimentos que han sido transformados por microorganismos y o enzimas y el producto resultante es apto para el consumo humano. Esto es un poco la definición, no es la oficial, es la que utilizo yo desde hace bastante tiempo. Y básicamente consiste en cultivar unos microorganismos concretos, como pueden ser bacterias o levaduras,
en un alimento, bajo unas condiciones que propicien que se reproduzcan y que de alguna manera transformen este alimento en algo diferente. Y entonces esto nos da como resultado otro alimento que tiene unas características diferentes a las de partida y es una forma que se ha utilizado tradicionalmente pues, de conservarlos, de volver los alimentos más digeribles, más sabrosos o incluso pues, para hacer alcohol, la sidra, el vino, todas estas cosas. Yo lo suelo decir que es como el proceso contrario a la putrefacción, ya que la diferencia entre uno y otro es que el producto resultante de uno es apto para el consumo humano y el otro pues no es apto para el consumo humano. Y básicamente lo que hacen estos microorganismos es un poco como predigerir los alimentos para volverlos más biodisponibles, ¿no? Entonces, la fermentación siempre se ha considerado que ha habido dos tipos de fermentaciones desde un punto de vista bioquímico, ¿no? Que son la fermentación ácido láctica y la fermentación alcohólica. ¿Qué pasa? En los últimos años, dentro de fermentación, se han metido otro tipo de preparaciones que culturalmente se han hecho a través de los tiempos que no estaban dentro de esos grupos de fermentaciones, pero en realidad sí son también transformaciones de alimentos por medio de microorganismos, ¿no? Entonces es cuando se lleva la fermentación al contexto alimentario. Entonces, la fermentación en el contexto alimentario amplía más allá de estas fermentaciones, que es la ácido láctica, como puede ser el yogur, el chucrut o los pepinillos fermentados tradicionalmente, o la alcohólica, como aquí tenemos el vino, la sidra o la cerveza, a otros tipos de procesos, ¿no? Por ejemplo, está la fermentación acética, que es un proceso de oxidación, que es cuando se da el vinagre. Después están las producidas por hongos, como aquí tenemos muy cerquita el caso de los quesos, pero también está el caso del koji, del tempeh. Hay muchas que son mixtas, es decir, en el proceso de fermentación no se produce solo un tipo de fermentación, sino que cogen varios tipos de fermentaciones que de una manera coordinada se producen a la vez, ¿no? Estas fermentaciones pues se dan en la kombucha, por ejemplo, en la masa madre para hacer el pan o en el kéfir, por ejemplo. Y después, ya para cerrar un poquito los tipos de fermentaciones, hay lo que se llaman, más que nada son un tipo de subfermentación, más que una fermentación, se llaman las reacciones enzimáticas. Esto se da, por ejemplo, en el miso, ¿no? O en la salsa de soja. Por ejemplo, en el miso, aunque se sabe que hay una parte de fermentación ácido láctica, principalmente se produce por la degradación de las proteínas, pues de las legumbres que se utilizan para hacer miso, por las enzimas resultantes de una fermentación anterior, que es el koji. El koji es pues se puede hacer con muchos tipos de arroz o legumbres, pero aquí estaríamos hablando de arroz principalmente. Es un arroz fermentado a través de un hongo que se llama Aspergillus oryzae, y este hongo pues se propaga, por así decirlo, en el arroz, y esto es un fermento sí que se puede utilizar como base para muchísimas otras preparaciones. De hecho, el caso de la salsa de soja tradicional pues es igual, lo único que en vez de ser el Aspergillus oryzae es el Aspergillus sojae, que es un primo hermano, y en vez de inocularlo en arroz se inocula en soja. Pero bueno, el proceso es igual, es una degradación enzimática que se produce una vez que se ha producido esta primera fermentación y que pasan unos meses y estas enzimas digieren estas proteínas y producen pues el producto resultante, que en el primer caso pues sería el miso y en el segundo sería pues la salsa de soja. Pero bueno, esto parecen como cosas muy raras o muy lejanas, ¿no? Algo como muy, muy extraño. Me he metido aquí a hablar de koji, me he metido a hablar de salsa de soja. Bueno, no. Aquí la fermentación está muy ligada a todas las culturas y aquí en la península ibérica no es de otra manera. Aquí, por ejemplo, tenemos en casi todos los pueblos, casi todas nuestras abuelas, y si no conocemos a alguien cercano, han fermentado las aceitunas. Las aceitunas, tradicionalmente, igual ahora hay gente que la hace con vinagre, pero normalmente es una fermentación ácido láctica. Las aceitunas se ponen con agua, con sal, con especias y se fermentan. Y eso está en muchos sitios. Ahora que vivo en Valencia, de hecho, me he enterado que aquí hay una cosa muy típica que se llama la salmorra valenciana, que básicamente es
pimientos y tomates verdes en salmuera, lo que llamo yo la fermentado. Estaba hablando con un amigo, digo, pero es que esto que me está enseñando son los fermentos. Y dice, pero entonces esto que hace mi abuela, que hacen mis padres aquí de aperitivo, sí, esos son fermentos, no es nada Claro. raro ni nada de... Lo que pasa que ahora como se vende como algo súper místico, súper que tiene tantas propiedades, que es tan nuevo, lo fermentado, no, pues es algo muy tradicional. Y ya si nos vamos a fermentaciones alcohólicas, mira la tradición que tiene el vino en España, o la sidra, o ya los quesos, todos los tipos de quesos que hay, los panes, chocolates, yogures, incluso la charcutería tradicional se produce por fermentación. Ah, esto no Entonces, lo sabía. todo esto son, sí, son varios procesos por los cuales tú pones la carne. De hecho, ahora se puede hacer charcutería vegana siguiendo los mismos procesos que se aplican a la carne, inoculándolos con algunas bacterias y levaduras para que se produzcan estas fermentaciones y después se secan. Y sí, sí, es también producto de Pero la fermentación. en el chorizo y en el salchichón se hace como... ¿Hay una Sí, fermentación? un salchichón tradicional como se hacía Sí. antiguamente, en el momento que lo cuelgan, que ahí, dentro de ahí se produce fermentación láctica y otros tipos de Anda. fermentaciones, pero un poquito de fermentación Eh, láctica se produce. mis abuelos eran carniceros y entonces yo he visto hacer chorizos y salchichones en mi casa siempre, pero no sabía que era Claro, es que fermentación. todas estas Mira. cosas, todas, tanto las aceitunas, los quesos, los yogures, son cosas, todos son fermentados. Exacto, que es que estabas al principio cuando hablabas parecía eso, algo muy moderno, muy tal, y es todo lo contrario, es como que hemos perdido esa tradición y normalmente, aunque seguramente generaciones muy, muy antiguas no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, tanto como sabemos ahora de qué cepa, Ujú. qué bacteria, qué hongo, sabía que lo hacían porque encontraban beneficios, igual que ocurre con muchísimas cosas y hemos ido perdiendo todo Claro. eso. Como tú decías, una de las propiedades que tienen es que son más biodisponibles, que luego tienen más que iremos viendo, pero antes de meternos en eso y como queremos que este podcast sirva para diferenciar, o qué diferencias o qué matices tienen los alimentos fermentados con los probióticos, vamos a definir qué es un Sí. probiótico. Claro, porque puede estar relacionado o puede no estar relacionado. Hay muchas posibilidades y ya lo vamos a ir hablando, pero bueno, la definición, según el consenso actual, que también es la que apoya la FAO y la OMS, es microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un efecto beneficioso para la salud. Esto es decir, esto significa los microorganismos vivos, estos pueden ser pues lo que hemos hablado, ¿no? Bacterias, levaduras, pero tienen que tener unos estudios asociados, tienen que estar secuenciados y tienen que tener una evidencia científica a nivel de cepa para que se pueda considerar que son probióticos. Es decir, que estos beneficios no puede ser me sienta bien o me siento o tengo mejores digestiones o yo que sé, cualquier tipo de asociación que podamos hacer inmediatamente cuando consumimos este tipo de alimentos, no significa que sean probióticos, porque hay muchas, ya veremos, hay muchos factores que están asociados a estos potenciales beneficios y que no son los de los microorganismos. Entonces, la palabra probiótica está asociado a un microorganismo concreto, muy definido y muy, muy estudiado. Por lo tanto, no todos los microorganismos son probióticos. Esto, bueno, ya lo he definido, pero quiero recalcarlo porque se suelen utilizar como sinónimos y Indistintos, no sí. lo son. Claro, se dice, no, la kombucha tiene muchos probióticos, no, la kombucha tiene muchos microorganismos vivos, o no son sinónimos, no son intercambiables. Algunos microorganismos son probióticos, pero no todos los microorganismos son probióticos. Sí, Bueno, yo he parece un poco lío, pero cometido, es más sencillo. yo he cometido ese error y seguramente lo siga cometiendo porque es que es eso, lo utilizamos indistintamente y no es verdad. Y a lo mejor sí que Y yo el son primero. probióticos dentro de 2 años, o sea, a lo mejor lo que ahora no podemos considerar probióticos porque no hay estudios, en 2 años cuando los hayas Exacto, serán probióticos, pero de momento no podemos decir que son probióticos porque no tienen esa evidencia, ¿no? exacto. Por ejemplo, un microorganismo que a día de hoy no se puede llamar probiótico
Se están haciendo estudios todos los días, es un mundo que crece exponencialmente, la ciencia avanza muchísimo y cada día se están estudiando más microorganismos y por más tipos. Entonces, que a día de hoy algo no se pueda considerar probiótico no significa que en el día de mañana se pueda considerar probiótico. De hecho, que algo sea probiótico a día de hoy no lo hace ni mejor ni peor, simplemente que tiene la evidencia necesaria para demostrar algo y es una etiqueta. No es ni mejor alimento ni tiene más beneficios asociados que no. Vamos, es que son cosas diferentes. Pero aunque se suelen mezclar, pero son diferentes. No tiene que ver con los beneficios ni nada. Tiene que ver con la evidencia que hay a día de hoy para ponerle una etiqueta o no ponérsela de momento. Vale, entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué debe cumplir un alimento para ser considerado probiótico? O mejor dicho, ¿cómo clasificamos los alimentos fermentados? Vale, pues esto es un melón muy grande que voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Si me voy por los cerros de Úbeda, Yo tú te me corto. cortas y me dices, vuelve ahí. Vale, porque es que esto en el fondo es muy sencillo y ya os voy a contar después que yo lo que voy a hacer es reducirlo a unas preguntas para que todos podamos hacernos y poder identificar qué tipo de alimento estamos consumiendo o estamos haciendo o vamos a comprar, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito al principio de la pregunta, según el consenso actual científico, oficialmente hay muy pocos alimentos fermentados por los cuales se pueda afirmar que es un alimento fermentado probiótico, ya que tiene que cumplir muchos requisitos y la mayoría no los cumple. Muchos de ellos porque los hacemos en casa y obviamente no tenemos ni los aparatos ni el dinero que se necesita para poder definirlo. Pero bueno, también hablaremos un poquito de lo que es la industria alimentaria y lo que es nosotros como personas que hacemos fermentos en casa, porque sí es verdad que las regulaciones en un principio suelen estar un poco más orientadas hacia la industria para evitar estafas, pero se pueden aplicar casi siempre, con una excepción que después os contaré, a lo que es todo el tema de divulgación científica y nutricional, y nosotros también como usuarios y consumidores de alimentos fermentados, pues creo que es muy positivo también si vamos enriqueciendo nuestro lenguaje y vamos utilizando las palabras un poquito pues, más adecuadamente a lo que queremos decir, ¿no? La palabra probiótico se asocia en divulgación o se ha utilizado mucho como las bacterias buenas, ¿no? En diferencia con los patógenos, es decir, lo contrario de los patógenos no son probióticos, son pues, las bacterias buenas, que hay algunas que son probióticas y otras que no, pero no dejan de ser bacterias buenas. Entonces, ¿qué pasa con la palabra probiótico? Que está habiendo muchísimas investigaciones, hay muchísimos consensos científicos que están saliendo a día de hoy, están habiendo descubrimientos con muchos beneficios. Entonces, la palabra probiótico vende mucho, pero no solo a nivel de la industria alimentaria. Vende likes en Instagram, vende visitas en YouTube, vende titulares, cursos, formaciones y muchos libros. Y hay muchísima gente que está súper formada para hablar de esto. Hay unos profesionales que son maravillosos, a los que sigo y recomiendo, y hay muchísima gente que está súper puesta en el tema, es maravillosa, pero hay también muchísima gente que aprovechando el tirón se quieren subir al carro y utilizan estos términos y dicen algunas afirmaciones un poquito, pues, controvertidas, ¿no? Hace Hay poco, no sé qué, cosméticos. leía en un... Ay, te iba a decir que hay Sí. cosméticos que anuncian que van con probióticos, que es como, bueno, espero que tu crema no tenga bacterias vivas porque entonces te va a durar poco. Sí, habría que ver cómo están, ¿no? esos Claro, probióticos. Sí, pues se sí. utiliza Bueno, mucho. el otro día no sé qué leía que el chocolate era probiótico, leía. Y el otro día, y también, no sé quién le escuché en una entrevista que decía que los encurtidos en vinagre del supermercado, aunque no tuvieran muchos microorganismos vivos, que eran muy buenos para la microbiota por la capacidad posbiótica. No, se están mezclando vamos, que se mezclan muchas cosas por intentar meter todo en un mismo saco, cuando en realidad es mucho más sencillo que todo eso. Lo que pasa es que cuando se mezclan las cosas, pues al final se lían las personas que hablan, se lía el discurso y sobre todo lo que nos liamos, y me incluyo, somos las personas que muchas veces somos los receptores de estos mensajes que llegan un poquito confusos, cuando menos, ¿no? Sí. Entonces, me decías que tenía que tener un alimento fermentado para que fuera probiótico, ¿no?
Claro, como cuando veamos Pues un alimento fermentado o que creamos que es fermentado, ¿en qué nos tenemos que fijar? vale, pues sí, aquí venimos a lo que te estaba comentando antes, que dándole vueltas he creado, me lo he inventado y es la primera persona que se lo estoy contando, ¡Qué entonces bien! eh, esas son las 5 preguntas. A ver si con esto se hace más claro que otras veces que lo he explicado, porque este tema sí lo he explicado y de hecho recientemente lo publiqué en mi Instagram, pero aún siguen habiendo dudas. Entonces yo espero que con esta regla de las 5 preguntas ya nos aclaremos de una vez por todas, o por lo menos estemos un poquito más claros que antes, ¿no? Entonces, el funcionamiento de las preguntas va así. Es muy simple. Si la respuesta es no, nos quedamos ahí y ahí tenemos qué alimento es ese. Si es sí, seguimos a la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, la primera pregunta y la más importante y que más controversia tiene, ¿estás seguro de que es un alimento fermentado? Porque es que muchas veces estamos hablando de alimentos fermentados y directamente no son alimentos fermentados. Entonces, en el caso de, por ejemplo, que la respuesta fuera no, no estás seguro, ¿qué podría ser? Podría ser, imagínate, la salsa de soja del supermercado no tiene nada que ver con la salsa de soja tradicional. Básicamente es agua con colorantes, glutamato y hay mucho azúcar. No tiene nada que ver con esa soja inoculada por koji, no tiene nada que ver. O la mostaza, o todo lo que son los encurtidos, ¿no? Porque los pepinillos y los chucruts y las aceitunas del supermercado son en realidad encurtidos, no son fermentados. Entonces, ahí está uno de los primeros problemas, porque la gente va al supermercado, ha escuchado, tienes que tomar probióticos, porque además no dicen tienes que tomar fermentados, tienes que tomar probióticos y los alimentos fermentados son las pepinillos, las aceitunas y las cebolletas y todas estas cosas. Ahí viene la mayor confusión que hay, porque un alimento lactofermentado y uno encurtido son cosas diferentes. Los vegetales lactofermentados, que son los que nos interesan a nosotros de verdad, están conservados en ácido láctico. Y para llegar a tener ese ácido láctico se ha producido una transformación del alimento. Es decir, el alimento no es el mismo que estaba al principio, ¿no? Entonces, si ese vegetal fermentado está sin pasteurizar, contiene microorganismos vivos. Y en el supermercado, los pocos que tienen, pues estarán en frío, porque si no seguiría la fermentación y sería un problema. En cambio, los encurtidos no pasa un proceso de fermentación, se les echa ácido acético, es decir, vinagre. También se calientan, se pasan por un proceso, se les suele echar azúcar, pues se doblen, pasteurizan y esos alimentos en realidad se conservan, pero no se produce una transformación a nivel interno. Esta predigestión de la que estamos hablando no se produce. Y no solo no tenemos los organismos vivos, los microorganismos que hablábamos que tenían la fermentación, sino que tampoco tenemos ninguno de los subproductos beneficiosos que muchos se pueden asociar a la fermentación láctea, es decir, los ácidos, los metabolitos, bueno, ya hablaremos un poquito de qué cosas se producen y que de hecho es una de las líneas de investigación que están más en auge últimamente, lo que se llaman los postbióticos, ¿no? Y bueno, entonces primero hay que saber si es un fermentado o si no es un fermentado. Vale, Cuando ya tenemos esto claro. si Sí, yo voy a un no. supermercado Dime. y Sí, veo pues cualquier producto de estos que pueden ser tanto fermentados como encurtidos, ¿cómo lo puedo sí. saber? ¿Leyendo la etiqueta hay alguna información que me diga esto está sin pasteurizar o está fermentado o está con ácido acético? Pues hay muchas y ningunas, porque también la legislación es un poquito laxa y hacen las cosas un poco como quieren, ¿no? Entonces, en lo que son los encurtidos se ve claro, ¿no? Tú le das la vuelta y te pone vinagre de X tipo, azúcar, conservantes, ácido cítrico, ácido no sé qué, encurtido. Y no está en Si vas a frío, la mostaza, encurtido. y no es tan frío, no es tan frío. La mayoría puede estar en frío, pues si han hecho una preparación casera de un encurtido y quieren conservarlo mejor, pero estamos hablando de excepciones. Tú coges el bote de mostaza y te pone pues granos de mostaza, vinagre, azúcar y pues, ya, encurtido, ¿no? Ves la soja y te pone azúcar, glutamato monosódico, colorantes, extracto de soja. Todos estos no son fermentados. Por ejemplo, un vegetal, lo ideal sería un chucrut, por ejemplo, que el que tenemos en el supermercado normalmente es encurtido, porque ves que ahí pone vinagre y está fuera. Un chucrut, para que sea
lo mejor posible, que a veces es un poco utópico, pero sí es verdad que cada vez se encuentra más, debería tener la col, la sal y ya está. Solo eso, col y sal, nada más. Porque una vez que se pasa la fermentación, se produce ácido acético, ese ácido láctico, perdona, ese ácido láctico actúa como conservante y en el momento que queremos parar la fermentación, lo ponemos en frío. Entonces, ese chucrut que ha sido fermentado también lo tendremos en la nevera, ¿no? En el frigorífico, en la sección de frescos. Con otros casos, pues un poquito parecido. La mayoría de los fermentados suelen estar, si vas a comprar una kombucha, la mayoría de kombuchas, quitando alguna excepción por cosas muy concretas, la mayoría de kombuchas están en frío, porque si no seguirían fermentando el poco azúcar que tienen hasta que podrían producir cosas como explosiones en la botella. Y las que están fuera, en principio debería poner que están pasteurizadas, pero muchas no lo ponen, hacen algunos trucos de semipasteurización o de pasteurización y reinoculación con bacterias que no... Bueno, hay muchos trucos que utiliza la industria alimentaria, pero principalmente hay que buscar el mínimo de ingredientes, hay que buscar los ingredientes que sean los estrictos y necesarios para fermentar. En el caso de los vegetales, agua, sal y el vegetal y poquito más. Puede tener un poquito de ácido ascórbico, que es vitamina C, como que actúe como conservante, o un poquito de ácido cítrico, pero cositas así y ya está. Vale. O sea, ya tenemos claro que puede ser o fermentado o encurtido, entonces si estamos seguros de que es un alimento fermentado, pasamos a la siguiente pregunta. Exacto, ahí iríamos a la pregunta número 2, que Vale. la pregunta es, ¿el alimento fermentado tiene microorganismos vivos? Bueno, pues aquí primero hay que saber pues, si tiene o si no tiene. Ya he hablado un poquito ahora cuando hemos comentado lo del supermercado, pues va a estar en frío, ya te da una pista, si pone que está pasteurizado, pero bueno, después hay unos casos que claramente no tienen microorganismos vivos. Por ejemplo, el chocolate, que he puesto antes el ejemplo. El chocolate sin los procesos de fermentación por los que pasa, que son unos procesos de hecho bastante complejos. Primero pasa por una fermentación anaeróbica, que a su vez tiene varias subfermentaciones, después por una aeróbica. Si no pasa por estos procesos de fermentación, el chocolate no sabría a chocolate. De hecho, el cacao tiene otro sabor totalmente diferente. Pero después de fermentar, de estos procesos de fermentación que son bastante largos, se secan y se tuestan. En este proceso de tostado, ahí se mueren todos los microorganismos y son las nibs de cacao que conocemos que se utilizan como materia prima para hacer todos los derivados del cacao, de los chocolates o cualquier cosa. Entonces, el chocolate sabemos que es un alimento fermentado que no tiene microorganismos vivos. De hecho, se denominaría así, alimento fermentado sin microorganismos vivos. Eso es lo que es. Ejemplos como estos hay muchos. Por ejemplo, el tempe, una vez que lo has cocinado. El tempe se hace a través de un hongo. Para los que no sepan, el tempe es una soja fermentada, aunque realmente se puede fermentar garbanzos, cualquier legumbre, se puede hacer de arroz o incluso hay experimentos que se puede poner este hongo en multitud de alimentos, de sustratos y se pueden hacer experimentos súper interesantes. Pero bueno, la definición así más estándar es una soja fermentada a través de un hongo que se llama Rhizopus oligosporus, ¿no? Entonces, este hongo no tiene ningún tipo de estudio que asocie que tenga un beneficio para la salud de las personas directamente. Pero es que además el tempe no se come crudo, se cocina. Entonces este hongo pues muere en el proceso. Esto no quiere decir que fermentar haya sido, como muchos dicen, entonces pues si se muere pues no sirve para nada, ¿no? De hecho ya hemos hablado que muchos de los beneficios, y hablaremos más de la fermentación, son cómo se predigieren estos alimentos, los subproductos que se producen y muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, el tempe, si tú haces un tempe a la plancha, pues tampoco es un alimento fermentado sin microorganismos vivos. Y bueno, el pan de masa madre sería otro ejemplo y hay muchos, ¿no? Hay muchísimos ejemplos. Sí. Al final es lo que decíamos, que pensamos que todos los beneficios están en tener ese probiótico y en realidad no, que es que la fermentación no, nos da muchísimo muchas más, muchísimo más. Claro. Sí, pero vende más decir la palabra probiótico que empezar a explicar todo el resto de cosas. Vende más. Y que no tengo nada en contra de los probióticos, ¿eh? De hecho, Totalmente. me encanta y el tema de la microbiología también y vamos, sigo muchísimos científicos de este tema. Me encanta ese tema, pero cada cosa en su sitio, en su lugar y
Totalmente, no, los probióticos son maravillosos y fantásticos y de hecho es lo que decíamos antes, se está investigando mucho y puede ser una solución para muchos de los problemas que hay, pero cada cosa en su sitio. Vale, entonces, Claro. Sí. si no tiene organismos vivos, pues aquí se queda. Y si sí que tiene Sí. organismos vivos, pasamos a la siguiente pregunta, Entonces ¿no? iríamos a la pregunta número 3, y Vale. esto es, ¿estos microorganismos vivos tienen estudios a día de hoy que indiquen que tienen algún beneficio para la salud asociado? En recalco, a día de hoy, porque como hemos hablado antes, esto puede cambiar, ¿no? Claro. Entonces, si este alimento fermentado no tiene ningún tipo de estudios, estos microorganismos, por así decirlos, estaríamos hablando de un alimento fermentado con microorganismos vivos. Ya está. Los microorganismos vivos hemos dicho que no es sinónimo de probióticos. Entonces, pues es un alimento fermentado con microorganismos vivos. Ya está. Y esto, vuelvo a recalcar, aparte de que no son sinónimos, no tiene nada que ver con los beneficios, porque otra vez volvemos a lo mismo. Es que no se puede llamar... No tiene nada que ver con los beneficios. Y uno de los ejemplos que a mí además me toca muy de cerca es la kombucha. Pues la kombucha, a día de hoy, la kombucha es un té fermentado, para quien no sepa lo que es la kombucha, es un té que pasa por un proceso de fermentación mixta, y ese té azucarado, pues ese azúcar se consume y se producen diversos ácidos y, bueno, a través de estos microorganismos, al final tenemos que es un cultivo que puede llegar a tener de 50 a 100 cepas. Bueno, pues ninguna de ellas, o muy pocas de ellas, realmente tienen estudios bueno, estudios sistemáticos y este tipo de cosas como para poder afirmar que alguna de estos microorganismos pues tienen un claro ejemplo en la salud de las personas. Y esto pues no quiere decir eso, que no sea bueno no tomar kombucha, que no sea malo, que sea más peligroso, menos saludable, no tiene absolutamente nada que ver. Y el hecho de que sea beneficiosa la kombucha o que pueda serlo, no es que necesariamente sea probiótica. Voy a poner un ejemplo ficticio, así de un poco como del mundo al revés, ¿no? Que me gusta un poco sacar a mí las cosas siempre para poner ejemplos de contexto para que se entienda un poquito. Por ejemplo, imaginad que sale un estudio mañana, una revisión sistemática de muchísimos estudios que concluye que la kombucha es buena para la diabetes. Me lo estoy inventando, no que nadie me saque de contexto. Es decir, me lo estoy inventando totalmente, es un ejemplo ficticio. En este caso, tampoco sería probiótica, porque se seguirían sin analizar las cepas concretas de la kombucha en relación a ese supuesto beneficio que tiene con la diabetes. Y además, estos beneficios no solo pueden estar asociados a los microorganismos, pueden estar asociados a los diferentes ácidos, a los componentes del té, a los metabolitos producidos de la fermentación, a la simbiosis que se produce entre los diferentes microorganismos. Estos microorganismos los producen en nuestro... Vamos, puede haber multitud de cosas. Entonces, que la kombucha pueda ser buena o que incluso que el día de mañana puedan encontrar que la kombucha es buena para tal, no la hace necesariamente probiótica. Seguimos hablando de un alimento fermentado con microorganismos vivos, pero que en este caso pues no sería probiótico. Vale. Y las kombuchas que son pasteurizadas, que las hay, ¿no? Hay unas cuantas que son pasteurizadas. Sí, Se quedarían en la anterior, ¿no? se quedarían en el punto anterior, que sería un alimento fermentado sin sin microorganismos vivos. microorganismos vivos. Vale. Bueno, y aquí se me ocurre una triquiñuela que tiene la industria alimentaria, que en España hay un caso, pero cuando lo puse una vez en Instagram me llegaron de otros países otros casos. Que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Como en todo. Entonces, sí es verdad que cuando pasteurizas la kombucha, pues la vida que tienen las estanterías de los supermercados es muchísimo mayor. No cambia el sabor a lo largo del tiempo, lo puedes mantener sin mantener la cadena de frío. Entonces, por la pasteurización, que no estoy diciendo que sea mala necesariamente, porque la kombucha tiene muchos beneficios asociados, no necesariamente a los microorganismos, como os hemos hablado, pero bueno, esto da para un podcast entero. Pero pues muchas marcas, como lo que vende es lo de probióticos, pues lo que hacen es las pasteurizan y después le echan pues una cepa probiótica en la cantidad mínima para poder poner en la etiqueta que lleva probióticos. Esto pasa en España con una marca que le echan Bacillus coagulans
y hay muchas, casi todos suelen ser Bacillus coagulans y otras me han pasado que tienen Bacillus subtilis, que de hecho, hablando, estas bacterias no tienen absolutamente nada que ver con las bacterias que fermentan la kombucha, pero son bacterias que sí tienen los suficientes estudios científicos para poder poner la etiqueta probiótico. Entonces, pues bueno, es una curiosidad que hablando de las pasteurizadas y no pasteurizadas, pues mira, muchas que ponen kombucha probiótica con microorganismos probióticos y te le das la vuelta, no te ponen que está pasteurizada porque en realidad tiene microorganismos vivos, pero ves el probiótico que le han añadido para ponerle el claim. Echa la ley, echa la trampa. Y de hecho, bueno, aquí surge que Exacto. la pasteurización al final es una de las razones, esa seguridad alimentaria que se busca con la pasteurización, es una de las razones de las que se ha dejado de consumir tantos fermentos como se consumían antes. Que tiene ventajas en algunas cosas, pero se pierden otras que también tienen. Vale. Y se pierde sobre todo el proceso, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de la fermentación. No es que sean alimentos que están vivos, es que tú los ves volverse vivos, tú ves el proceso, tú ves y si lo haces bien sabes que no va a haber ningún tipo de, vamos, que va a ser incluso más seguros que el punto de partida, porque si el vegetal con el que partías tenía algún microorganismo en pequeñas cantidades que puedan resultar patógeno, para las 24 horas que han pasado eso, han muerto esos patógenos. Entonces, es que en algunos casos puede ser incluso hasta más seguro. De hecho, por eso se ha utilizado. Antes no había frigoríficos. Era una manera de conservar los alimentos de una manera súper segura para mantener los vegetales que han cultivado en el verano durante todo el invierno y comerlos. Total. A mí además que me encanta porque juntas microbiología, que me apasiona, con cocinar, que también, con alimentación, cacharrear como Viene de en el muchos mundos, laboratorio. fermentación. Es que se juntan muchos que me gustan, así que vale. Sí. Entonces, una vez que ya sabemos que sí que tiene microorganismos vivos, tenemos que ir a la cuarta pregunta, que es a ver si tienen evidencia a nivel de cepa. Bueno, la pregunta completa, para que la gente que se haya perdido, que yo hablo mucho, es, ¿estos microorganismos vivos tienen evidencia a nivel de cepa? Y ahora, igual hay gente que se pregunta qué significa eso, porque se oye en muchos sitios lo de las cepas, nivel de cepas, pero ¿qué es realmente esto, no? Para hablar de este tema, porque es un poquito lo más complicado de todo esto, voy a poner el ejemplo del chucrut. El chucrut, ya hemos dicho que era una col fermentada, ¿no? Por un proceso ácido láctico y es, pues, de los fermentos más estudiados internacionalmente, que se sabe, vamos, no solo las bacterias que toman parte, porque es algo que se sabe hace muchísimo y de muchísimos fermentos diferentes, sino que se ha estudiado y en relación a la salud y se sabe los procesos que pasa y se sabe exactamente que siempre va a seguir más o menos un patrón independientemente de la col de origen o el proceso que vayas a seguir. Pueden tener diferentes microorganismos, pero los principales son los mismos. Entonces, el chucrut, en la última fase de la fermentación, tiene un microorganismo que es el predominante, ¿no? Este microorganismo es el Lactobacillus plantarum, el que antes se llamaba Lactobacillus plantarum. Y aquí tenemos dos cosas, un poco como se diría el nombre y el apellido, ¿no? Tenemos el género, el Lactobacillus, y la especie, que es plantarum. ¿Qué pasa? Este microorganismo tiene muchas cepas diferentes. Y aquí, para explicar y hacer voy a coger un símil que se lo escuché una vez a la doctora Sari Arponen y de verdad no he escuchado un símil mejor que el que ha hecho ella, así que os lo voy a contar tal cual, contándole todo el crédito del mundo, pero es que no hay otro símil mejor. El perro normal, el que tenemos como mascota, tiene el nombre científico Canis familiaris, ¿no? El género es Canis y la especie familiaris. Pero después tenemos un montón de razas, ¿no? No es lo mismo un pastor de alemán que un caniche. De hecho, son muy diferentes. Pues lo mismo pasa con los microorganismos. Las razas, entre comillas, del Lactobacillus plantarum son las cepas, que en este caso, pues una es la 299V, otra es la 3547, con nombres un poquito más raros que caniche o pastor alemán, pero bueno, siguen siendo, pues es una similitud que se ajusta bastante bien a la realidad, ¿no? Entonces, lo mismo que con los perros, cada una de estas cepas, por mucho que el nombre sea el mismo, tienen características propias. Tienen características comunes, porque todos los perros son perros, ¿no? Pues tienen 4 patas, son mamíferos, pues, pero cada uno tiene pues características propias. Y lo mismo pasa con estos microorganismos, ¿no?
Entonces, son estas cepas, estas razas, entre comillas, las que se utilizan, se utilizan en los estudios para ver si realmente tienen un beneficio con la salud humana y cómo se pueden utilizar después, ¿no? Entonces ya sabemos un poquito lo que es la cepa y lo que es la evidencia a nivel de cepa. ¿Qué pasa? Cuando hacemos fermentos caseros, nosotros normalmente se puede utilizar alguna cepa concreta para alguna cosa, pero normalmente los hacemos por fermentación espontánea. Entonces no tenemos una referencia de cuáles han sido las cepas de origen, ni sabemos cuáles han producido, pero sí podemos tener una orientación, como puede ser en el caso del chucrut, que cuando lo terminemos de fermentar en mayor o menor cantidad, pero la especie predominante sabemos que es el Lactobacillus plantarum. Hasta ahí, más o menos, es un poco lío, pero No, bueno. ¿No? ¿Está bien? Vale. Vamos, Entonces, a mí me parece sencillo. Vale, entonces ahora llega un poquito la parte confusa porque llegan, por un lado, las normativas oficiales de los países, que algunos tienen, otras no. Por otro lado, en el medio está, bueno, o igual al principio, depende, el Consenso Científico Internacional, que en este caso lo lleva el ISAP, que es una organización de probióticos y prebióticos, que esta es una asociación donde han hecho un consenso científico de muchos microbiólogos que establecen un poquito pues todas estas cosas, ¿no? Y aquí me mojo yo y también aporto mi granito de arena como tercera pata en representación de las personas que hacemos fermentados en casa, porque yo creo que las normas están muy bien, hay que seguirlas, pero la vida no es blanco y negro y a veces podemos ser un poquito flexibles. Entonces, si nos ponemos aquí, contestando a la pregunta de ¿estos microorganismos tienen evidencia a nivel de cepa? Si no tienen, si la contestación es no, el ISAP dice que si no hay evidencia a nivel de cepa tendríamos que denominarlos obligatoriamente como a los anteriores, que los anteriores son alimentos fermentados con microorganismos vivos. Punto. No da opción a nada más. Si no sabes exactamente qué cepa tiene tu chucrut, no puedes denominarlo más que tiene microorganismos vivos y punto. Vale. Después, hay algunos países que hay muchos estudios a día de hoy, cada vez más, sobre todo en fermentación en lácteos, pero bueno, cada vez se están haciendo en más sitios, que se atribuyen lo que se llaman efectos comunes a nivel de especie, ¿no? Es decir, aunque no sepamos exactamente la cepa, sabemos que hay algunos microorganismos que están tan estudiados, de las cuales se conocen tantas cepas, que se ha demostrado que pueden tener algunos efectos que sin saber realmente la cepa, pues puede ser comunes, ¿no? a eso. Entonces, en esos casos que hay una regulación, que los países admiten esto como para poner algo en la etiqueta, se puede definir como que contiene probióticos, en el caso que haya una regulación propia. Vale, esto está muy bien para la industria alimentaria, todas estas cosas. ¿Y qué hacemos nosotros? Yo me pongo a hacer mi chucrut casero y vale, yo ni tengo análisis, ni tengo nada, pero yo sí sé que la bacteria final que va a estar muy predominante es el Lactobacillus plantarum, ¿no? Y por estos efectos comunes sabemos que potencialmente puede llegar a tener beneficios. Obviamente estamos hablando de podría, ¿no? Entonces, aquí, la opción del ISAP, con todos mis respetos, me parece un poquito extrema, ¿no? Decir no se puede decir nada. Entonces, yo lo que suelo decir es que estos alimentos son potencialmente probióticos, Vale. ya que tienen estos efectos comunes a nivel de especie. Sabemos, conocemos por todos los análisis que se han hecho, más o menos en qué proporciones, qué cantidades van a estar estos microorganismos al final de la fermentación. Entonces, tienen un potencial probiótico, lo tienen. No sabemos, no tenemos un laboratorio, no estamos analizando el 100% de los chucrus, pero tienen un potencial. Entonces, esto es cosa mía, que seguramente pues, no sea lo más correcto a nivel científico, pero me parece un puntito medio para poder hablar de ciertos fermentados, como pueden ser los vegetales lactofermentados, como puede ser el kéfir, como puede ser el yogur casero. Son fermentados que están ampliamente estudiados, los cuales se saben que pese a haber variaciones microbiológicas y pese a haber mediciones diferentes al final de la fermentación,
tienen cosas muy comunes y que por lo tanto se puede hablar de un potencial hipotético, pero bastante factible. Vale, o Entonces, sea, esta es un poco la parte más complicada, por así decirlo. que decías que a lo mejor no es tan científico y es que yo creo que la ley no es científica, o sea, la ley al final tiene que ser como muy tal, pero de científica, o sea, me Exacto, refiero, entonces se la salta un está poco. muy bien para que las marcas no pongan Claro, bueno para esto, tiene probióticos y tal, está bien para que las personas que divulgamos sepamos qué es cada cosa y no confundamos a la gente, pero después también es verdad que a nivel consumidor, pues todo no es blanco o negro y si hay un poquito margen de saber que hay un potencial probiótico y no claro. creo que esté tan mal comentarlo. No, para nada. De hecho, creo que es Sí, importante saberlo. Vale, entonces, si la sí. respuesta a esta cuarta pregunta de ¿tiene evidencia científica a nivel de cepa? Es que sí. La quinta Sí, pregunta, ¿cuál sería? entonces la quinta es prácticamente para la industria alimentaria, que es, el producto resultante tiene mediciones y los análisis pertinentes, por así decirlo. Si es que no, pues le pueden poner la etiqueta lo de contiene probióticos. Y esto también a nivel casero podría producirse en una excepción que es a veces, por alguna razón, queremos iniciar nuestros vegetales fermentados, aunque no es necesario siempre, pero bueno, podríamos querer iniciarlos con una cepa concreta, ¿no? Entonces, estas cepas se pueden comprar y sabemos qué cepa añadimos al principio, pero después no hacemos los análisis pertinentes al final porque no tenemos los medios o la empresa que igual que es una pequeña empresa que está haciendo fermentados a nivel comercial, pero y no tiene el presupuesto para hacer esos estudios posteriores, pues sabe que utiliza para empezar unas cepas que se pueden considerar probióticas, pero después no se le realiza unas mediciones, ¿no? Como tal, para saber cuánto realmente de esas cepas hay al final en el producto. Entonces ahí podría decir que contiene probióticos y si la respuesta a esta pregunta es sí, aquí es donde oficialmente se puede decir que es un alimento fermentado probiótico, con todas las de la ley y aquí además la industria le puede plantear un claim publicitario de es bueno para no sé qué, acorde a los estudios que tenga la cepa. Y Así que, como veis, decir esto no es nada sencillo porque hay muchos puntos entre medio, pero tampoco es tan complicado como para que poquito a poco podamos igual ir adaptando nuestro lenguaje un poquito más acorde a lo que vamos haciendo diariamente. ¿qué ejemplos hay ahora de alimentos fermentados probióticos que sí que se puedan permitir poner esto? Lácteos, porque además Ah, son los que vale, más inversión de la industria alimentaria tienen. vale, Si tú te vale. vas al Mercadona, de hecho, el único que te planta el probiótico son algunos yogures, ni siquiera todos, pero algunos yogures sí te planta el probiótico o esto. Sí, casi todos son lácteos. Vale, Sí, bueno, hay algunas otras excepciones, pero principalmente a día de hoy que le pueda plantar la etiqueta de probiótico, lácteos. vale. O derivados parecidos a lácteos que no son lácteos, yogures de soja, que les han inoculado con. Bueno, pero bueno, lo englobo un poquito están en la misma Sí. estantería. Vale, genial. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro toda esta clasificación, pero sobre todo eso, que no todos los fermentados son probióticos y que tendríamos que fijarnos en más cosas. Pero como hemos repetido mil Sí. veces durante este episodio, eh, lo bueno y los beneficios de los probióticos, iba a decir, de los alimentos fermentados, no solo está en si contiene probióticos, cepas, cantidad suficiente, sino que también hay pues más subproductos o otros beneficios, por ejemplo, en que sean más biodisponibles, más digestivos. Hmm. ¿Qué beneficios tienen para la salud y qué beneficios por qué recomiendas el consumo de alimentos fermentados? Bueno, yo primero los recomiendo porque están muy buenos. Eso es lo primero. Porque Menos no hay que mal. perder el horizonte. Claro, porque estamos hablando, volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos medicalizando muchas veces alimentos. Entonces, vale, ahora vamos a hablar un poquito de qué características tienen, porque además a mí me gusta más de hablar de beneficios, que suena un poquito demasiado, le está dando demasiado crédito, me gusta más hablar de las características, ¿no? Después cada Vale. característica puede tener algún beneficio asociado o puede estar relacionado. Entonces, yo lo primero, y vuelvo a repetir, no lo decía de broma, es que son unos alimentos
súper versátiles, son unos alimentos que están muy ricos, que te van a dar una variedad a tus comidas, una variedad de sabores, de sabores y de colores. Vas a entrar en un mundo que si además empiezas poquito a poco, te vas a enganchar y vas a enriquecer lo que es tu alimentación muchísimo. Y además estamos hablando que son alimentos reales, son alimentos que no están procesados, porque el procesamiento de la fermentación es una procesión totalmente natural. Estamos hablando que son alimentos sin ningún tipo de aditivos, que tienen microorganismos vivos, que tienen muchos ácidos, que son alimentos que sí te sientan bien y no tienes ninguna patología asociada y bla, 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 todo este tipo de cosas, que en ese caso deberías pues, hablar con tu dietista, nutricionista, con tu médico, para que te aconseje cuáles sí, cuáles no y en qué momento. Si estás, entre comillas, sano y toleras bien todo este tipo de alimentos, pues te aportan una variedad a tu dieta diaria que es enorme. Y aparte, repito, están muy ricos. Es que a mí me gustan mucho. Yo, de hecho, de pequeño era yo no me iba a la tienda de chucherías, ahora no sé hace tanto, por lo menos en el norte pasaba mucho, no sé en otros sitios. En la tienda de chucherías había pues, los caramelos o tal. Pues había el bote de cebolletas, la cebolleta roja y la blanca. Y yo me iba ahí, me compraba mi cebolleta tamaño XXL, y me pegaba media tarde quitándole capita a capita con los dedos que se me arrugaban y todo. Entonces, y hay que decir que es un poco subjetivo lo que están buenísimos, pero todo el mundo que le doy a probar, preparaciones que hago en casa, gente que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de la alimentación, que no tiene absolutamente nada que ver, todo el mundo, poca gente me ha dicho, ay, qué raro, o que, cuando les cuento después el proceso, igual sí me hace el pero al principio, bueno, te sorprenden mucho los sabores, ¿no? Entonces, pues ya metiéndonos un poquito más en las características. Estas fermentaciones, que obviamente cada tipo de fermentación tiene sus características y todo este tipo de cosas, pero así de manera general podríamos decir que son unos productos mucho más biodisponibles, es decir, los hemos hecho pasar por una especie de predigestión, ¿no? Y todos estos nutrientes como los micronutrientes, pues nuestro cuerpo los va a asimilar muchísimo mejor. Y es más, hay algunos alimentos que tienen componentes que pueden ser potencialmente tóxicos o que no nos pueden sentar del todo bien, que a través de la fermentación se vuelven totalmente digeribles, ¿no? Cuando antes no lo eran, o incluso personas que tenían intolerancias a cierto compuesto, una vez que se ha fermentado, pues tienen muchísimas menos intolerancias o los pueden tolerar perfectamente. Esto pasa pues con los lácteos, esto pasa con las legumbres, esto pasa con muchísimos tipos de vegetales y de alimentos en general, ¿no? Y entonces, una vez que han pasado esta predigestión, son productos que más allá de los microorganismos, que pueden estar vivos o muertos, porque también se sabe que los microorganismos, que aunque estén muertos, también pueden, bueno, modular, es sí. todo un mundo, ¿no? Todos estos subproductos bioactivos son muy interesantes porque realmente estamos haciendo muchos biodisponibles, pues vitaminas de prácticamente todos los grupos. Pero, por ejemplo, en los vegetales lactofermentados, que suelen ser una de las puertas de entrada, ¿no? a la fermentación, todas las del grupo B pues están, hay muchísimas y súper disponibles. Enzimas, bacteriocinas, fibras prebióticas, porque muchos fermentados, aparte de potencialmente probióticos, pueden ser prebióticos o incluso algunos pueden ser solo prebióticos. Polifenoles, ácidos orgánicos como el ácido láctico, el ácido glucónico, que el ácido glucónico en la alimentación pues es más complicado de obtener de otros sitios, ¿no? Y en la kombucha está muy presente y tiene muchos beneficios asociados al ácido glucónico. Y estos beneficios están presentes más allá de que tengas microorganismos vivos o no, porque se quedan ahí. Tú, aunque pasteurices un chucrut, todos los subproductos siguen ahí. Y es muy importante porque además de mucha investigación se está dirigiendo hacia ese lugar, ¿no? El tema de los postbióticos y todos los subproductos de la fermentación que se producen tanto dentro del ser humano como antes en el momento de la fermentación. Bueno, es un mundo que se está investigando muchísimo y es súper, súper interesante. Este podcast, pero bueno, pues... este podcast dentro de 2 perdona. años está completamente desactualizado porque es que, bueno, he dicho 2 años, pero está desactualizado totalmente porque es que esto va a toda velocidad. Sí, es
cambia día a día. Es una pasada, es una pasada. De No, hecho, hemos hablado de que lo de los potencialmente probióticos, ¿no? Y de los microorganismos vivos, pero si un alimento fermentado mantiene los microorganismos vivos, incluso muertos, ahora hago la puntualización, aunque no sea probiótico, ya hay un montón de estudios que lo están relacionando con nuestra diversidad, de cómo modula nuestra microbiota, intercambiando material genético, aunque estén solo de paso. Se está abriendo muchos campos de investigación que parecen que son muy interesantes y están muy, están muy relacionados con todo esto. Y lo que dices, la ciencia avanza a pasos agigantados. Y si te pasa que te encanta este mundillo como a mí, pues es realmente agotador estar actualizado. Pero es verdad que es un mundo es apasionante. apasionante, pero sí, es un no llegar nunca, ir con la lengua afuera de quererte actualizar y nunca Sí. lo estás. Pero bueno, llega un momento que hay que Siempre estás un asumirlo. paso por detrás. Hay que asumirlo y ya está. Sí. Desde el punto de vista de seguridad alimentaria que hemos hablado antes, ¿cómo de seguro es Sí. o cómo de peligroso es fermentar en casa? Pues, a ver, esta pregunta me la han hecho más veces y la suelo contestar un poquito por el mismo sentido, porque es que fermentar seguro si se sabe cómo hacerlo. Pero como todo en esta vida, como cocinar o como planchar, ¿sabes? Que son. eh, ¿Es seguro? Pues depende, depende. Si se hacen las cosas bien y sabes seguir el proceso, sabes cuáles pueden ser los riesgos de si lo haces mal y qué tienes que hacer para que eso no se produzca, pues entonces es un proceso súper seguro, ¿no? ¿Qué pasa? Que es un proceso nuevo, bueno, no es un proceso nuevo, es un proceso, el proceso más antiguo del mundo. Nuevo para Vamos, es un nosotros. proceso que no lo hemos inventado ni nosotros, nuevo para nosotros desde nuestra mentalidad de personas cosmopolitas del siglo XXI. Pero ni para nuestras abuelas era un proceso nuevo y muchísimo menos a lo largo de la historia. Es más, todo lo contrario, lo nuevo son los frigoríficos. Entonces, cogido desde nuestro punto de vista, desde nuestra visión, este proceso es muy nuevo, ¿no? Entonces lo que la gente intenta es hacer como adaptarlo a las cosas que ya conocen previamente. A ver, por darle una vuelta y hacerlo un poco así, un poco más obvio, voy a hacer lo mismo que antes, voy a darle la vuelta al mundo, ¿no? Imaginaros un mundo donde siempre ha existido la fermentación, todo el mundo fermenta, todo el mundo tiene clarísimo cómo se fermenta, pero nunca se ha cocinado, ¿no? Entonces ahora llego yo, que pues soy un friki de la cocina, y te digo, no, es que mira, aparte de fermentar, hay unas maneras súper interesantes de procesar la comida que es pues cocinando. Y por ejemplo, mira, te doy 2 tips así rápidos para que lo pruebes en casa, ¿no? Coges unas lentejas, las pones con agua, ese agua le pones fuego debajo y cuando esté hirviendo, pues se van a reblandecer y te las puedes comer. Y yo no te digo nada más. Entonces tú, con tu mentalidad de solo he fermentado en mi vida y es la primera vez que pruebo la cocina, pues dices, pues ¿cómo va a estar aquí? Ay, me va a poner malo sin dejarlo un tiempo fuera, ¿no? Ay, pues mira, lo voy a dejar por si acaso para asegurarme que está todo bien. Después de que están cocidas las lentejas, voy a dejarlas 7 días a temperatura ambiente para asegurarme que está todo bien porque es lo que se hace en la fermentación. Y claro, dejas esas lentejas y se van a llenar de moho y te vas a intoxicar y te vas a ir al hospital, ¿no? Es una tontería, pero es un No, no. poquito darle la vuelta, ¿no? ¿Cocinar es peligroso? No, simplemente tienes que saber cocinar. Pues con la fermentación es exactamente lo mismo. ¿Fermentar es peligroso? No, para nada. Simplemente tienes que saber cómo hacerlo. Y desafortunadamente, en la era de las redes sociales, se intenta enseñar con un Reels a hacer vegetales fermentados. Y sí, puedes tener una idea, pero realmente tienes muchas más posibilidades de que te salga mal que te salga bien. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Hay que tener como un proceso nuevo que hay que tener una buena guía. Hay muchos libros, algunos mejores, otros peores. Yo siempre lo que digo es busca una guía y por lo menos al principio no empieces a mezclar diferentes procesos. Coge la guía de X persona, no es necesario que sea la mía, La y tuya, síguela. Javi. Haz publi. Vale, La tuya. vale, voy a hacer promoción. Sigue mi guía. No, pero no, en realidad daría lo mismo, porque lo que tienes que hacer es ser constante con una forma, ¿no? Y después Sí. tú decides si esta guía es adecuada o no es adecuada para ti, si te parece fácil, si no te parece fácil, o igual si se te ha contaminado, pues igual no es esa guía que has escogido, pues igual no es la más adecuada. Pero eso lo vas a ver. Eso sí, coge una
y síguela. No empieces a mezclar lo que ha dicho uno con lo que ha dicho el otro, porque ahí ya, vamos, apaga y vámonos. Yo, por mi parte, tengo una guía para hacer kombucha, que es lo que hemos hablado antes, que realmente, aparte de enseñar a hacer kombucha, la seguridad alimentaria de la kombucha se puede reducir a dos cosas. Se le contamina a todo el mundo, a muchísima gente. ¿Pero por qué se le contamina? Uno, porque no utilizan el suficiente líquido ionizador. O porque cuando echan el líquido ionizador lo revuelven y el pH pues, es demasiado alto y en los 3 primeros días pues, les sale moho. O porque se ponen a hacer la fermentación y le parece una cosa súper novedosa, súper curiosa, y lo entiendo, de todo corazón que lo entiendo, a mí me pasaba también. Entonces yo empatizo muchísimo, pero la gente lo mueve. Entonces, en el momento que lo mueve, en el caso de la kombucha en concreto, pues ahí se puede producir, sobre todo en las primeras semanas, la primera semana, una ventana muy grande a que se te contamine. Y es muy fácil que vengas y venga tu novia, tu novio, venga tu tío, tu vecino, y diga, ay, mira, 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 ¿qué es esto? Cojas el bote y dices, no, si no lo he movido, solo lo levanté y lo bajé. No, eso es mover. Entonces, son cosas que se pueden resolver de una manera muy sencilla, pero que al principio pues hace falta que te lo indiquen y que te lo recalquen multitud de veces. Claro. Y con los vegetales lactofermentados, que es la otra guía que tengo, con mi libro Mis primeros fermentos, pues también pasa un poco, bueno, no pasa un poco lo mismo, es diferente, pasa más lo que hablábamos de aprende con un Reels o gente que igual con toda su buena intención, esto no es una crítica absolutamente para nadie, porque todo el mundo doy por hecho que cuando hace algo y quiere compartir algo, lo hace con la mejor de sus intenciones. Pues da consejos por falta de experiencia o porque su experiencia ha sido diferente a la que suele ser más común, que dice, vete probando tu fermento todos los días y cuando la acidez está a tu gusto, pues lo coseche. ¿Qué pasa? Tú vas abriendo, vas cerrando, vas metiendo el tenedor, está en contacto con las bacterias del entorno, pierdes el sello anaeróbico, se te puede caer hasta un poco de saliva. Pues realmente son consejos pues que pueden llevar a algún disgustillo. Y sobre todo, a mí el que sí que me parece un consejo que hay que evitar, sobre todo con la gente que no es súper, súper, súper experta, es lo de, si te sale moho, le quitas la parte superficial y te comes lo de abajo. A ver, sí es cierto que hay algunos tipos muy concretos de moho que si tienes muchísima experiencia y eres un experto en microbiología, que yo no me considero un experto en microbiología, ni muchísimo menos, yo me considero experto ni en limpiarme los dientes, que lo hago todos los días. Así que muchísimo menos para saber si un moho realmente es tóxico, puede ser tóxico, potencialmente tóxico o no. Entonces yo no me la jugaría, porque además el moho no es lo que quitas. El moho tiene una especie de raíces prácticamente invisibles que van para abajo y no sabes hasta dónde llegan. Entonces yo no me la jugaría. Si sale moho, lo tiras. A veces es una pena. Tú dices, mira, toda esa preparación para nada, pues no, para nada no. Has aprendido que si te sale moho es porque algo has hecho mal. Las cosas como son. Exacto. Entonces, utiliza este proceso para ver qué es lo que has hecho mal y busca un método que te diga cómo resolver esto que has hecho mal. O si realmente el método que has escogido te ha hecho llegar a este punto, pues igual pues no era el más acertado en un principio, ¿no? Entonces, pues hay que utilizarlo como pues para aprender, que todos aprenden en esta vida. Sí, de los y fallos, esto, de hecho, yo aprendo mucho más de... Yo he tenido, cuando empecé a fermentar, tuve que tirar más botes que los que me comía. que yo los tiraba al principio porque luego me rayaba. Yo decía, esto no sé si lo he hecho bien, me mosqueaba muchísimo y entonces me Eso encantaba también pasa. hacerlo, hacía chucrut, me encantaba hacerlo, lo dejaba ahí un tiempo y luego decía, no lo sé. Y bueno, esto es, pero ahora ya no, No ahora estoy ya me los seguro, ¿no? como. Bueno, Javi, para muy bien, terminar, genial, genial. te voy a hacer Sí, las 3 preguntas que le hago a todos mis invitados, ¿vale? El primero, aunque nos lo has vale. medio contado, ¿cuál fue el detonante o qué es lo que te hizo empezar a cambiar pues alimentación, salud, hábitos? Pues sí, es un poquito lo que os he contado al principio, como cuando os contaba de cómo empecé en todo este mundo, pero si tengo que ir a algo así más concreto, fue en el momento que dejé de fumar. Yo es verdad que cuando yo era adolescente, incluso universitario y un poquito postuniversitario, hasta hace 10 años así, pues yo no me preocupaba nada de la alimentación. Es más, no me interesaba nada de lo que tenía que ver con la nutrición y la alimentación. El deporte yo tenía bastante, no es que tuviera manía, yo pensaba que no era capaz de hacer deporte por el trauma que tenía asociado
del instituto y del colegio, de la educación física, el test de Cooper y esas cosas, yo tenía un odio absoluto al deporte y aparte fumaba y bebía mucho. Entonces, hubo un momento en el cual dije, realmente no sé por qué dije, tengo que cambiar, ¿no? Tengo que cambiar, por lo menos tengo que dar un paso para mejorar mi salud. Y el primer paso fue dejar el tabaco. Y a raíz de eso, que ya hace más de 10 años, pues siguieron el resto de cosas de manera totalmente orgánica. Madre mía, ¿qué te iba a Vamos, decir, no nada así súper especial, pero No, fue dejar de fumar, sí. pero ¿qué te iba a decir? Que ibas a terminar estudiando nutrición, todo bueno, esto ya... Sí. Aquí estoy, metido entre papers, apuntes y botes de fermentos. Aquí sí que puede ser muy interesante porque te voy a pedir que nos cuentes algo que has aprendido últimamente, aunque no tenga nada que ver con nutrición, que a lo mejor sí. O sea, o con fermentados o con... Pues, a ver, esta pregunta es muy complicada porque soy el eterno estudiante, me paso todo el día estudiando. Si no son cosas de fermentación, es ahora cosas de dietética, o el año pasado le di muchísimo a la microbiología, entonces, pues ayer estuve leyendo sobre el metaboloma, pero es que son cosas muy aburridas. Entonces, mira, os voy a contar algo que creo que es igual un poquito más aplicable y que a mí, de verdad, y sobre todo en la sociedad que estamos hoy en día y en la época tan complicada que hemos estado viviendo estos últimos 2 años, me ha servido bastante. Entonces, yo hace unos meses o unos años, no me acuerdo exactamente cuándo fue, escuché a un psicólogo que decía, yo siempre contrasto mis opiniones. Y me quedé dándole vueltas porque obviamente estamos en una sociedad totalmente cada vez más polarizada. Estamos en una sociedad que estamos rodeados de redes sociales, televisiones, periódicos, amistades, blogs, podcast, que si te das cuenta, al final todas estas cuentas a las que sigues, o una mayoría, son acordes a tu línea de pensamiento, a tu línea de investigación, a tu línea de conocimiento. Pero hay más mundo que todo eso. Hay muchísimo más. De hecho, yo me di cuenta que estando rodeado siempre o buscando una forma de inconscientemente reafirmarnos en nuestras ideas, que estamos hablando no solo de nutrición, porque podemos hablar de nutrición, podemos hablar de salud en general, pero podemos hablar de política, podemos hablar de espiritualidad, podemos hablar de cualquier cosa. Entonces, esto no es cuestión de buscar ideas, de escuchar ideas diferentes a las que tienes, que obviamente todos debemos hacerlos y todos supongo que lo hacemos en un día normal. Es cuestión de ser empáticos y de tener un poco visión de mundo. Pero yo, a raíz de escuchar a este psicólogo, lo que hice es llevarlo un pasito más allá. Es cuando yo leo algo que dicen, esto es bueno, esto me gusta, esto tiene estas propiedades, esto es tal, yo voy a buscar la opinión contraria, la que dice, ya no es la que dice que es peligroso, buscar pasar del blanco al negro. Igual solo hace que nos reafirmemos más en nuestra opinión, pero muchas veces, escuchando a personas, obviamente estamos partiendo que estamos escuchando a personas expertas, que aunque tengan una opinión que te parezca absolutamente deplorable, aunque te parezca que no tienen razón en nada, si tienen cierto estatus, pues por lo menos merecen que les pueda escuchar, aunque tú después te quedes con tu opinión, ¿no? Entonces, yo sí es verdad que intento, sobre todo cuando estamos hablando de temas de salud, nuevos estudios, temas de que se hacen afirmaciones categóricas de esto es bueno para esto mejora no sé qué, esto es así, o la dieta cetogénica es para esto, o para todo el mundo, o para no sé quién, o el ayuno, cosas que yo puedo aplicar, que no digo, no estoy criticando para nada, pero siempre me gusta buscar entre comillas, eminencias en los campos que sean. En este caso, en el ejemplo que puse, sea la nutrición, pero puede ser en política, puede ser cualquier otra cosa, que tengan una idea totalmente diferente, porque seguramente, aunque nos quedemos en una idea parecida a la que estemos, pues por lo menos nos ha abierto la mente un poquito y evita que, con lo fácil que es irnos a los extremos, estando rodeados del mismo tipo de información y del mismo tipo de ideales por los dos lados todo el día, pues quedarnos en una posición un poquito más centrada, menos extremista y que nos haga tener una visión del mundo un poquito más inclusiva para todos. Me encanta porque además justo esta mañana, eso. casualidades, he estado leyendo sobre el sesgo de confirmación. ¿Qué es esto? Que es
que terminamos Sí. buscando información que nos confirme lo que ya creíamos nosotros. Entonces, como vivir en esa caja de Inconscientemente lo resonancia hacemos todo el rato. todo el rato. Vivir en esa caja de resonancia en el que yo te sigo a ti porque tú dices lo mismo que yo y a otro que en cuanto alguien dice algo contrario te dejo de seguir o ni siquiera Exacto. tenerle... Y entonces me parece muy bueno lo que haces tú porque al final eso es ir en contra de lo que naturalmente tendemos a hacer, que es ir a confirmar nuestra teoría. Porque eso lo hemos hecho todos cuando buscamos papers, al final buscas papers que reafirmen tu opinión y en realidad es que hay papers para todas las opiniones, yo creo, que es que al final... Exacto. Y si yo veo a la gente que sigo en Instagram y el 95 tienen una opinión, por lo menos en las líneas, muy similares a las que tengo yo o me gustaría tener o por donde van mis ideales. Eso es Sí, así. eso nos ocurre a todos. Y ya para terminar, recomiéndanos algún profesional de la salud que te guste. Esto es muy difícil, sobre Ya, todo para mí y con el tema de la fermentación, porque como tú lo has dicho antes, la fermentación bebe de diferentes mundos. Entonces, yo escucho este podcast y sabía que me ibas a hacer esta pregunta, entonces sí que vengo un poquito preparado porque preparada. te voy a pedir, por favor, que no decirte solo una, te voy a decir tres. ¿Por Vale, qué? Porque yo tengo el corazón un poco partido con la fermentación, porque por un lado está la parte culinaria, está la parte de tradiciones, la parte de, de que es algo ancestral, que va con la cultura, que va con... Vamos, es una parte maravillosa que me encanta y hay muchísimos expertos que dedican a explorar el mundo, literalmente descubriendo las fermentaciones de los diferentes sitios, explicándolas, buscando recetas que para nosotros son totalmente inconcebibles. Y de aquí quiero recomendar, como no podría ser de otra manera, al rey de la fermentación, que es Sandor Katz. Es un divulgador de fermentación, especialista en eso, en básicamente recorrer el mundo y, y experimentar en primera persona todos los tipos de fermentos que existen, habidos y por haber. Entonces, número uno, por la parte, esto es como un quesito, lo divido porque las tres son igualmente importantes, no quiero dar a una más valor que la otra, independientemente del orden que las digas. El quesito de la culinaria y tradiciones va para Sandor Katz. vale. Después está la parte de la microbiología. Es más, la microbiología en relación con los alimentos fermentados, con la microbiología en relación con, vamos un pasito más, los alimentos fermentados probióticos o potencialmente probióticos o todas estas investigaciones que hay aquí. Y porque Sandor Katz es americano y divulga en inglés, pero aquí se os voy a dar a un doctor argentino que se llama Gabriel Vinderola y para mí es a día de hoy pues, la persona más referente en todo este tipo de temas de microbiología en relación a los alimentos fermentados de lengua hispana. Entonces, el puesto número 2 se lo doy a Gabriel Vinderola por la parte de microbiología y la tercera es la parte de salud, ¿no? De salud, de nutrición, de una salud además de manera, los fermentos, las personas que consumen los fermentos o hablan de ellos, casi seguro entienden la salud de una forma integral, una forma en relación con nuestra microbiota. Y aquí, sin ninguna duda, quiero recomendar que ya lo conocéis la mayoría de vosotros, pero por si acaso alguien no lo conoce, a la doctora Sari Arponen, a la cual yo admiro, aprecio y valoro muchísimo. Más allá de lo que sus conocimientos, la forma que tiene de hablar y de transmitir y de ver el mundo, es una maravilla todo lo que divulga, todo lo que comenta. Así que esas tres son mis recomendaciones. Sandor Katz, Gabriel Vinderola y Sari Arponen. Genial, mira, solo conocí a Sari, que además la tuve aquí en el podcast hablando sobre probióticos y es que sin duda sabía que Sari iba a estar en tus recomendaciones porque es que es, Sí. bueno, yo creo que es de las personas más preparadas y con más conocimientos y actualizada, que lo que decíamos antes que es muy difícil a día de hoy, en este mundo de microbiota y bueno, intestinal y todas estas cosas. Así que nada, muchísimas Sí, es gracias, una Javi. maravilla todo lo que sabe. Creo que ha sido Un súper placer, gracias a ti por interesante invitarme y darme este el espacio podcast. para Nos hablar de hemos todas estas extendido un cosas. montón, pero creo que merecía la pena. Creo que es súper interesante. Y nada, ya sabes, cuando quieras, podemos volver y a lo mejor hablar de algo más en concreto, de kombucha o, bueno, ya veremos. Espero que haya mucho podcast, Perfecto, pues nada. muchos años de podcast, así que aquí tienes Seguro que espacio. sí.
Porque si lo haces tan bien y traes a gente, como he estado mirando y escuchando, yo conozco tu podcast y escucho muchas entrevistas, seguro que va a durar muchísimo tiempo. Así que enhorabuena a ti también por el Gracias, podcast Javi. y por el emprendimiento de hacer esto. Y con esto finaliza este episodio. Te recuerdo, como siempre, que todas las notas del programa, todo lo que hemos hablado y nos ha contado Javi, estarán disponibles en martamarmol.com. Y que si quieres apoyar este contenido, si quieres que siga haciendo podcast, puedes dejarme tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox y que te suscribas a YouTube o a Spotify. Y sobre todo que si crees que esto le puede interesar a alguien, que lo compartas en tus redes sociales o que se lo mandes a aquellas personas que les puede resultar útil. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.